buenas noches, televidentes. Este es su programa Alternativas, 60 minutos de propuesta joven, donde los jóvenes desde nuestra perspectiva analizamos la realidad y los temas actuales de nuestro país. Esta noche tocando el tema de Honduras, es un país de ingresos medios. Presentando entonces a uno de nuestros primeros invitados, Héctor Soto, analista económico. Muy buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Y también nos acompaña Francisco esta noche, y el licenciado Héctor Soto, nos acompaña el licenciado Raudales, licenciado Julio Raudales. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es economista, es un analista económico de primer nivel. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, un saludo cordial a Francisco, a Tulio, a Héctor, mi querido alumno de macroeconomía. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche y esperemos que nuestro público pueda tener las mejores conclusiones de lo que hablemos acá. Muy bien, don Julio y Héctor, entrando ya en materia de este tema de la noche, ¿cómo podríamos nosotros indicar que Honduras alcanza esta clasificación de país de ingresos medios? Bien, mira, Honduras ha sido a lo largo de la medición que hace Naciones Unidas un país de ingreso medio. Desde que comenzó Naciones Unidas a hacer esta medición allá por 1990, comienzos de la década anterior, siempre se ha catalogado al país, a Honduras, como un país de ingreso medio. Lo que hace Naciones Unidas es un ranking, ¿no? Desde el 1 hasta el país 180 y tantos, ¿no? Que son los países que conforman Naciones Unidas, unos años 186, otros años 190, y divide en tres bloques, ¿no? Un bloque más o menos pequeño de unos 48, 49 países, y luego un grupo intermedio bastante más grande y un grupo todavía más grande de países pequeños, ¿no? Países muy pobres, donde básicamente son los países africanos los que toman, y los países del sudeste o sudoeste asiático los que toman este lugar, ¿no? Entonces Honduras generalmente ha sido clasificado un país de ingreso medio. No es un país que está en las condiciones paupérrimas en las que están los países africanos y los países del sudoeste asiático como Pakistán, Afganistán y todo lo que termina en tan, ¿no? Sino más bien un país con muchísimos problemas económicos. Un gran problema es que Honduras raya, a pesar de que es intermedio, raya ya muy cerca de los países de ingreso bajo, y eso se ha mantenido siempre. Nada más que Honduras ha ido moviéndose en los últimos años un poco más hacia abajo, y eso es lo preocupante, ¿no? Y también, Francisco, pues estamos hablando de que Honduras, bueno, está dentro de una banda de más o menos 80 países, considerados países de ingresos medios. Sí. Y siguiendo con el análisis que hizo aquí el licenciado Julio Raudales, el rango de los países desarrollados o países de ingreso altos, como 30 o 40 países, y por otro lado lo que nos dice el licenciado Raudales es que también queda una franja en alrededor de 80 o 90 países, la mayoría africanos, la mayoría asiáticos de muy bajo perfil, que son los que están ubicados en la tabla de los países de ingresos bajos. Pero, licenciado Héctor Soto, trayendo un poquito a colación lo que estamos analizando esta noche, se habló y se habla de una nueva reestructuración a nivel de la metodología para hacer algunos cálculos y algunas fórmulas para traer a luz pública algunos indicadores macroeconómicos. Parte de esto de un programa de mejoramiento y actualización de los indicadores macroeconómicos, algo impulsado en el 2003 y concluido en el 2007. ¿Hasta qué punto esta actualización era necesaria en función de algo muy técnico? Porque para calcular ciertos indicadores como inflación, como devaluación, como crecimiento económico, se utilizaban otras metodologías, pero nuestro país, ¿por qué estaba rezagado y qué ganamos en este momento cuando tenemos esta actualización de estas metodologías? Sí, esta actualización que se presentó el año pasado por parte del Banco Central de Honduras viene a mejorar el panorama económico del país, ya que según esta nueva medición el PIB del país es mucho más grande, ¿verdad? O tiene una mayor cuantía. Al tener un PIB más grande en función de la población que no se ha movido, entonces el PIB per cápita se aumenta o sube, ¿verdad? Sin embargo, este mejoramiento del país no se debe a condiciones productivas o condiciones del país actuales que están determinando eso, sino a un cambio metodológico que lo único que hace es reformular o plantear la fórmula, ¿verdad? Es como que hoy, para poner un ejemplo más sencillo, hoy midiéramos la temperatura en grados centígrados y después decidiéramos medirla en grados Fahrenheit. Sin embargo, si hace calor, sea en grados centígrados o sea en grados Fahrenheit, el individuo como tal va a sentir calor, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con el país, aun cuando cambiemos la metodología
y aparentemente el PIB per cápita a raíz de eso mejore, las condiciones actuales del país son condiciones precarias que día a día la población puede ver, ¿no? Donde el ingreso que tenemos, ¿verdad? Si tenemos un ingreso es para poder asumir un costo de lo que es una canasta básica y de lo que son necesidades básicas frente a los hijos, salud, educación, pero nos damos cuenta de que ese nivel de ingresos que tiene la población no alcanzan para cubrir eso, ¿no? Entonces están dejando una brecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto se ajustan esos indicadores a la realidad del país? Es donde nos encontramos que existe una dicotomía. Interesante, Héctor. Esta pregunta se la dirijo al licenciado Raudales. El ser catalogado como un país de ingresos medios, ¿qué tanto fortalece o debilita el flujo de inversión y capital extranjero en el país? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque siempre sobre todo la gente que trabaja en esos temas de desarrollo tiende a interpretar estas cosas de maneras distintas, ¿no? Tú me preguntaste sobre la inversión. Okay. Si estamos hablando de inversión privada y de empresarios que quieren venir al país a poner empresas y de alguna manera crear nuevas fuentes de trabajo, esta variable tiene algún peso, digamos, el hecho de que el país sea un país de ingresos medios tiene algún peso en el sentido de que puede... O sea, el tema es qué tanto influye en la decisión que va a tomar el inversionista que quiere venir a poner un nuevo negocio acá, una maquila, por ejemplo, o una fábrica de chips para computadoras, por ejemplo. Obviamente puede tomar en cuenta el indicador de ingreso medio, pero no es tan importante como, digamos, el hecho de que haya seguridad jurídica en el país, de que no le vayan a robar su plata, de que compre un terreno para poner su fábrica y que se lo compre a una persona y que 2 meses después aparezca un nuevo dueño. Digamos, para un inversionista esto es fundamental, esto es lo toral, que las leyes estén bien definidas, que la propiedad esté bien definida, que la moneda sea una moneda estable, por ejemplo, ¿no? Con respecto a monedas más fuertes como el dólar o el yen o el euro, por ejemplo, ¿no? Estos son los criterios torales para un inversionista extranjero. Si me preguntas con respecto a el flujo de cooperación externa, entonces el panorama cambia. Porque si el país tiene un mayor ingreso per cápita, por ejemplo, hace 10 años, como bien decía Héctor, hace 10 años el ingreso per cápita de un hondureño era menor a $1,000. Cuando lo medíamos, si nosotros sacábamos cuál es el ingreso total de Honduras o cuál es el producto total de Honduras y lo dividimos entre el total de la población, salía que a cada hondureño le tocaban menos de $1,000 por año. Este año, porque se hizo esta nueva medición o se hizo esta actualización de las estadísticas nacionales desde hace 3 años para acá que se ha medido esto, el ingreso per cápita de un hondureño es mayor a $1,000, digamos, anda alrededor de unos $1,300, $1,400, es decir, que está muy por arriba de los $1,000. Y digamos, organismos internacionales como el Banco Mundial utilizan este horizonte de $1,000 para definir si un país es digno de recibir ayuda o no, por ejemplo, en determinados términos. Es decir, hay países a quienes el Banco Mundial o el BID o los organismos internacionales les prestan a una tasa de interés bajísima de 1% al año a 40 años plazo, con un periodo de gracia de 10 años, porque tienen un ingreso per cápita de menos de $1,000. Sin embargo, cuando el país supera este horizonte de los $1,000, entonces ya no le hacen este tipo de créditos, sino que dicen, bueno, este es un país que ya puede honrar las deudas a una tasa de interés de mercado, entonces le cobran un 7% anual de tasa de interés, que es bastante más alto, ¿verdad? Con un periodo, sin periodo de gracia y un préstamo a 10, 12 años para hacer una represa. Y también ya los préstamos tienen otras características, ya no prestan para proyectos necesariamente sociales, ya no hay préstamos para educación, ya no hay préstamos para salud, ya no hay préstamos para erradicación de enfermedades letales como el Chagas o la leishmaniasis, por ejemplo, sino que el préstamo es más para construir una carretera o una represa. Entonces cambia completamente el panorama.